Buenas noches, soy Eduardo Torres y soy parte del grupo también número 3. Y continuando con la actividad crediticia de la banca y el crecimiento económico en Venezuela durante el periodo 2018-2021, los efectos de las políticas económicas aplicadas a la actividad crediticia durante este periodo, hay que considerar que el crecimiento económico se puede impulsar por medio de políticas que promuevan la estabilidad macroeconómica, la apertura al comercio internacional, la educación y que impere la ley. Es difícil determinar que una política específica permita una mejora más rápido del bienestar social. Ciertas políticas aumentan la esperanza de vida mayor de lo que se podría esperar, considerando únicamente la tasa de crecimiento económico. Es probable que estas políticas beneficien específicamente a los sectores más pobres. Pero la aplicación de las políticas económicas en Venezuela aplicadas a la actividad crediticia durante el periodo mencionado ha traído una serie de consecuencias. Según un estudio económico de América Latina y el Caribe 2021, en cuanto a la política fiscal del año 2020 y en virtud del impacto de la crisis generada por el COVID-19 en los mercados petroleros internacionales, se acentúan graves restricciones financieras que el sector público venezolano enfrentó desde mediados de 2017. La restricción financiera fue extremadamente rigurosa durante todo el año 2020. Esta se intensificó especialmente este enero y en mayo de este año, cuando los precios preferenciales del crudo de Venezuela se desplomaron un 50%, al mismo tiempo la producción de crudo cayó un 24%. A fines de 2017, la fuerte contracción registrada por la actividad económica y las importaciones, aunado al deterioro de la capacidad adquisitiva que provocan la hiperinflación, hace prever una caída de la reanudación interna en términos reales durante el 2020. Esta situación provocó una reducción del gasto público en términos reales y un incremento de la dependencia de la gestión fiscal en el financiamiento monetario. Pese a ello, y en el contexto de la crisis generada por el COVID, el gobierno anunció una serie de medidas para paliar los efectos de la crisis, incluido un conjunto de transferencias y subsidios para hogares y empresas. En el mismo informe, con respecto a la política monetaria, se indica que en el 2020 el ritmo de crecimiento de los agregados monetarios venezolanos experimentó una desaceleración entre diciembre de 2019 y diciembre de 2020. La base monetaria creció un 1.232%, una tasa de crecimiento mucho menor que la acumulada entre 2018 y 2019, que superó, por cierto, el 7.000%. Destaca también en este estudio que durante los primeros 9 meses del 2020, la base monetaria experimentó un crecimiento intermensual promedio del 20% aproximadamente, menos de la mitad del promedio observado en el mismo periodo de 2019, que fue aproximadamente un 49%. En el último trimestre del 2020, sin embargo, este crecimiento se aceleró y se ascendió al 38,1%. En los primeros 5 meses del 2021, el crecimiento intermensual promedio de la base monetaria fue del 18,1%, en tanto que el crecimiento interanual en mayo del 2021 ascendió a 1.033%. En cuanto a las fuentes de expansión de la base monetaria, cabe señalar que al inicio de la crisis por COVID, las autoridades monetarias unificaron las tasas de encaje marginal y ordinario a 1,23% y las mantuvieron en ese nivel hasta el enero de 2021, cuando las sustituyeron en un 85% para tratar de estimular el crédito. El financiamiento otorgado a las empresas públicas no financieras sigue siendo la principal fuente de expansión de la base monetaria y su importancia relativa se ha incrementado al pasar de representar un 35% en diciembre de 2019 y un 64% en diciembre del 2020 a un 78% en mayo del 2021. El crédito otorgado al sector privado acusa los efectos del manejo del encaje legal y ha tenido que acelerar su crecimiento en términos nominales, al pasar de una tasa del 2.160% en el 2019 al 2.881% en el 2020. En abril del 2021, el crecimiento interanual del crédito otorgado al sector privado ascendió al 3.671%, pese a la dinámica nominal del crédito antes descrita, la acción conjunta de la hiperinflación, las pronunciadas depreciaciones que ha experimentado el bolívar y las fuertes contracciones de la demanda agrega internamente
una construcción de la cartera de crédito otorgada al sector privado, expresada en términos reales en más del 87% en noviembre de 2017 y marzo de 2021. Las participaciones del crédito comercial en el crédito total se incrementan más de 18 puntos porcentuales en este mismo lapso, al pasar de representar un 58,9% en noviembre de 2017 a un 77,4% en marzo del 2021. El Instituto de Investigaciones Económicas Sociales de la Universidad Católica de Andrés Bello, en su informe de coyuntura del septiembre del 2020, señala que el dilema de la política que enfrenta el gobierno entre controlar la inflación y reducir la dominancia fiscal ha traído como consecuencia la imposición de medidas que añaden a la represión de los controles de tasa y el establecimiento de carteras obligatorias, la contención de la intermediación crediticia. En el proceso, el tamaño de la banca se ha reducido inevitablemente, tanto en términos físicos como en su valor real patrimonial. A niveles de intermediación financiera, en Venezuela llegó a extremos difícilmente vistos en otras economías. El sector financiero cumple una muy reducida función como mecanismo de retribución del ahorro y reasignación de los recursos disponibles en la economía, pues las restricciones de la liquidez generada por un encaje legal desproporcionado, la baja demanda crediticia, consecuencia de la contracción del nivel de la actividad interna y el elevado costo del crédito inducido por la indexación del valor de los préstamos a la evolución del tipo de cambio, han determinado que los bancos hayan transformado su rol de intermediario financiero, se han convertido en instituciones que esencialmente cumplen una función transaccional.